Ok, no hay problema. Que pues vea la lección, ¿de acuerdo? Que va a quedar grabada. Exacto, de acuerdo. Yo ya le escribí un mensaje a esta otra niña, Alejandra. Espero lo vea. No podemos esperarla más, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a retomar nuestra clase de ayer, ya que pues se cortó, ¿de acuerdo? Tuvimos que, que parar la clase porque pues se había ido mi conexión de internet. Bueno, entonces retomamos a este punto en el que estábamos viendo el contexto histórico artístico, ¿de acuerdo? Teníamos nuestra línea de tiempo donde veíamos los sucesos, ¿no? Digamos que influenciaron la parte del arte en toda la historia y de esta manera eh, pues han ido poniendo pautas en cada una de las corrientes artísticas. Ayer llegamos creo que hasta esta parte donde hablábamos sobre la fundación de la Bauhaus, manifiesto del surrealismo, aparición del cine sonoro, teníamos la primera exposición de los impresionistas, 1874, la construcción de la Torre Eiffel, eh, la exposición universal de París, que es el triunfo del Art Nouveau, la proyección de los hermanos Lumière en 1895, ¿de acuerdo? Y del 85 tenemos que cosa que hasta el 1927 no viene a aparecer el cine sonoro, o sea, tenemos todos estos años, tenemos casi 30 años, por no decir sí, 30 años, 30 y pico de años de cine mudo antes de que apareciera el cine sonoro, ¿de acuerdo? Tenemos en el 1919 la fundación de la Bauhaus, ¿listo? Manifiesto del surrealismo en el 24. En 1937 tenemos el Guernica en la Exposición Internacional de París. Yo les invito a que vean el Guernica de Picasso. Vamos a verlo acá un momento.
tenemos esta obra que luego veremos más adelante un video. Es sumamente grande esta obra, es gigantesca, se encuentra en el Museo Reina Sofía de Madrid. En su concepción, Picasso habla sobre el paso de él por una pequeña ciudad en España en el momento de la guerra y cómo interpretaba él este dolor de la guerra, la muerte, la desesperación, todo lo que representaba en ese momento de guerra para él en ese paso de esa ciudad. Fue algo supremamente impresionante para él y aquí lo podemos expresar. El Guernica se puede ver que en su expresión, digamos, cubista, pues muestra esa tragedia de la guerra, ¿no? Vivida por la gente en esta población. Bueno, ok, no pasa nada, Melissa. Estamos dejando, todos tenemos problemas de conexión, no pasa nada, tranquila. Por eso estamos grabando la clase. Eh, Tenemos la aparición del cine sonoro. Se funda Arco, Feria Internacional de Arte Contemporáneo. Rafael Moneo gana el premio Pritzker de Arquitectura. Bueno, vamos a ver el mundo en 1914, cómo era para poder entender el contexto histórico. Okay, tenemos que aquí abajo tenemos las posesiones, quién poseía qué cosa, qué franjas de cada país, de cada región. Tenemos aquí los británicos, miren los británicos que están acá arriba, tenían qué cosa, tenían posesiones sobre todas estas regiones africanas, miren acá, toda esta región árabe también, tenían todo esto, tenían posesión sobre Egipto, sobre un montón de sitios. Miren acá todo esto, esto es una parte, gran parte de la zona árabe. Tenían toda esta zona de India, Nepal, todo esto. Algunas partes de China, Australia y Nueva Zelanda, algunas partes también acá de todo esto. Bueno, los británicos estaban extendidos y también, miren, estaban acá extendidos sobre Canadá, ¿de acuerdo? 1914, o sea que estaban metidos también en Canadá. Y tenían acá también, miren, inclusive en España tenían acá, no aparece, pero todavía hoy en día los británicos tienen allá Gibraltar como región británica. Tenían todas estas islitas de acá, de esta zona del Caribe, ¿de acuerdo? Las Guyanas, bueno, una cantidad de lugares. ¿Qué pasa? Que las Guyanas de todas maneras acá ahora se llaman Guyanas francesas, pero también hay Guyana británica. Bueno, aquí estas son las francesas y esta es la británica. Tenemos a los daneses, Dinamarca, que en sus posesiones, pues Dinamarca está, aquí está, todo esto es, a ver, Francia, Dinamarca está por aquí, esta es Dinamarca. Dinamarca realmente pues tenía como posesiones todo lo que era Islandia y Groenlandia, ¿ok? Era la parte de posesión de ellos. Alemania, tenemos Alemania, tenía posesiones sobre parte aquí de Sudáfrica en este punto y otras partes también de África acá en estos puntos y también todas estas partes orientales de las islas acá del Pacífico, ¿de acuerdo? Y alguna parte acá también estaban metidos. Sucesivamente tenemos a los españoles. Los españoles estaban pues también metidos en parte de Marruecos, África. Tenían aquí también posesiones por algún lado de estos. Y ya en 1914 los españoles habían sido sacados de mucho antes pues de toda Sudamérica y Centroamérica. Ya no tenían ningún tipo de posesión sobre ni Norteamérica, ni Centro, ni Sur, y ya habían perdido bastante de su imperio, del imperio de la Gran Granada. Japón pues tenía solamente en esta parte acá sobre lo que era el mismo Japón y sobre lo que era Corea, ¿de acuerdo? Los belgas tenían, pues Bélgica está aquí, tenían posesión sobre gran parte de África, miren, Bélgica tenía sobre este punto acá
posesiones sobre África. Los italianos estaban también extendidos en varias partes de África, ¿de acuerdo? Franceses tenían una gran extensión, miren todo esto que tenían acá de posesiones en África y en todo esto, Madagascar, todas estas zonas acá, ¿de acuerdo? Bueno, estamos 4, okay. Igual estaban acá en parte del lejano oriente, ¿de acuerdo? En esta parte de acá. Holanda, los holandeses que están por aquí, realmente solamente estaban aquí metidos en las Guyanas. Bueno, y tenían también acá dominio sobre esta parte, todo este cinturón acá de las islas y de las zonas del mar hindú, ¿ok? Los estadounidenses pues tenían Alaska y Estados Unidos, más que eso estaban metidos ahí. Y los portugueses pues en ese momento, en 1914, todavía no tenían dominio, ya no tenían dominio absoluto sobre Brasil. Brasil ya se había constituido un lugar completamente independiente. Portugueses habían quedado de nuevo en su pequeña rayita de tierra aquí en la parte más occidental de Europa. Entonces habían perdido posesión absoluta de todo lo demás. En cambio, hoy en día pues podemos ver que el mundo actual es este. ¿De acuerdo? Esto no quiere decir que Colombia pertenezca a Estados Unidos, ¿de acuerdo? Es que han hecho diferenciaciones aquí, un poco así, pero es simplemente por los colores, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, en el índice de esto material que vamos a estudiar tenemos la creación de un nuevo lenguaje artístico, la arquitectura, ingeniería, revolución industrial y nuevos materiales. Surge la arquitectura industrial, la resistencia, el historicismo, la escuela de Chicago, la transformación urbana, el Art Nouveau, arquitectura, artes decorativas y artes gráficas, la escultura, Carpeaux, Rodin, de acuerdo, que los tenemos también acá dentro de nuestras obras de escultura que más adelante observaremos. La pintura del romanticismo, vamos a analizarla un poco, el inicio de las vanguardias, ¿ok? La pintura romántica, figuras y paisajes, la pintura realista, el impresionismo, el puntillismo, divisionismo, el posimpresionismo, el simbolismo. Bueno, entonces la creación de un nuevo lenguaje artístico. Primero tenemos que, antes de ir al siglo, bueno, el siglo, vamos a empezar acá, el siglo X y el siglo XIV fue una época de interesantes transformaciones, perdón, 19, es que 14, el siglo XIX fue una época de intensas transformaciones, todavía tengo historia del arte 2 metido en la cabeza, políticas, económicas y sociales. La pervivencia de los grandes imperios europeos y los cambios sociales y de mentalidad debidos al impacto y al avance de las revoluciones burguesas e industrial van a reflejarse en las diversas sensibilidades y corrientes culturales existentes. El arte no se mantuvo ajeno a este periodo revolucionario y los estilos se suceden vertiginosamente. Se crean nuevos valores artísticos que llegan al lenguaje plástico. El romanticismo, la escuela de Chicago, el realismo, el impresionismo, el posimpresionismo. Se pasa de la arquitectura tradicional a la del hierro y de la escultura tradicional a la inacabada. Será en las décadas finales cuando se imponga la libertad de creación, lo que supondrá el fin de la tradicional homogeneidad de los estilos. Antes de continuar con esta creación de un nuevo lenguaje artístico, tenemos que hacer énfasis en las revoluciones. Las revoluciones fueron lo que dieron ese gran impulso de cambio para tener, ¿qué cosa? Un cambio sea político como, como social, para poder agregar, por ejemplo, todo lo que sería la parte artística a un contexto ya individualizado. Entonces tenemos como una de las principales características del cambio en toda Europa y que impulsó este nuevo orden de artistas y nuevo orden mundial social fue la Revolución Francesa, ¿de acuerdo? Es la más profunda y la que mayor influencia tuvo en el mundo. Marca el inicio de la edad contemporánea. Con ella, la estructura del antiguo régimen pasa definitivamente a la historia. Entonces podemos ver que hay sucesos
mundiales que marcan el inicio de una era, ¿no? Podemos decir que, por ejemplo, en el Renacimiento, que es, digamos, la edad moderna, ¿ok? Eh, pues lo marca, por ejemplo, la llegada de los europeos, de los colonos a América y algunos descubrimientos, ¿cierto? Pero pues hay algunos sucesos que llegan a causar pues un impacto social muy grande y son los que marcan el inicio de una nueva edad. Entonces marca el inicio de la edad contemporánea, con ella la estructura del antiguo régimen pasa definitivamente a la historia. El antiguo régimen se basaba sobre un estatuto social y monarca bastante rígido, y se empieza a hablar ya de aspectos de repúblicas, ¿cierto? Aspectos distintos. Causas económicas de la revolución. El fuerte endeudamiento del Estado debido a la Guerra de los 7 años y el apoyo prestado a los colonos de América en su lucha contra Gran Bretaña, la fuerte subida de los precios debido a las malas cosechas de 1788 y 1789 que provocará la protesta de los sectores más humildes. Hay un descontento general de determinados sectores de la sociedad que critican el despilfarro de la corte y de los grupos privilegiados. Causas sociales de la revolución. La nobleza quiere mantener sus privilegios y se niega a las reformas de los ministros de Hacienda. Intentan aplicar para que estos contribuyan al mantenimiento del Estado. Esto provocará lo que se denominará revuelta de los privilegiados. La burguesía exige participación política y utilizará a los grupos populares que han visto empeorar su nivel de vida. Hay que tener en cuenta que el 90% de la población pertenece al tercer estado y es el único grupo que paga impuestos. Entonces podemos ver esa desigualdad, algo que estamos viendo más o menos hoy en día aquí en Colombia, un poco similar. Estamos empezando a ver algo muy similar con este tipo de política que están haciendo acá de gobernantes. Las causas político-ideológicas. Hay una teoría revolucionaria cuyos fundamentos ideológicos se habían impuesto en práctica en la independencia de las 13 colonias y que demostraba que era posible llevar a la práctica la ideología liberal de Locke y Montesquieu. Fase ascendente. Abarcaría desde 1789 hasta 1794. Durante esta fase la burguesía toma el poder. Dentro de esta incluiríamos convocatoria de los Estados Generales y construcción de la Asamblea Nacional, Asamblea Constituyente, Monarquía Constitucional, República Francesa y la guerra. Es la etapa más radical de la revolución. Revuelta de los privilegiados. El tercer estado pide el voto por cabeza y no por estamento. Se presentan las quejas y reivindicaciones en los diferentes cuadernos de quejas. El rey y la nobleza se oponen. El tercer estado se constituye en la Asamblea Nacional 6.1789 para elaborar una constitución. La soberanía pasa de manos del rey a la nación. El pueblo de París asalta la Bastilla en el 14-7 de 1789, símbolo del poder absoluto. Comienzan las revueltas en las ciudades y en el campo. El gran miedo. Los campesinos se niegan a pagar impuestos, queman castillos y destruyen documentos nobiliarios. El rey accede a que la Asamblea Nacional modifique el sistema de impuestos. Asamblea Constituyente. Ya podemos ver que aquí es donde empiezan a nacer todos los estamentos, todos los elementos que van a crear una república, ¿cierto? Que hoy en día se siguen usando. La Asamblea Constituyente 1789-1791 se suprimen los privilegios feudales, se redacta una declaración de derechos del hombre y del ciudadano, libertad, igualdad, propiedad y soberanía nacional. Se promulga la Constitución del 1791, división de poderes, soberanía nacional, sufragio cesantrio. La expresión de la burguesía será la monarquía constitucional. La monarquía constitucional. La monarquía constitucional encuentra las siguientes dificultades: la división de la burguesía en grupos políticos, la presión popular republicana, la oposición del rey a la asamblea, derecho de veto, la amenaza externa de Austria y Prusia, levantamiento popular en agosto de 1792 y caída de la monarquía. Es cuando hacen mayor uso de la guillotina. La Primera República y la guerra.
Es la fase más radical. Se proclama la República, septiembre de 1792, ejecución de Luis XVI, triunfo electoral de los jacobinos, extrema izquierda, encabezados por Robespierre, importantísimo al señor Robespierre. Dictadura de Robespierre y práctica del terror. Hay 16.000 guillotinados, entre ellos María Antonieta. Eliminación de la oposición. Constitución de 1793. Democracia republicana, sufragio universal masculino, Asamblea Nacional. En julio de 1794 se produce un golpe de Estado, durante el cual Robespierre es guillotinado y pasan a gobernar los girondinos. Fase descendente. Comprende desde 1794 hasta 1799. Abarca desde la ejecución de Robespierre hasta el directorio y el consulado que dará paso al Imperio Napoleónico, 1804. El directorio, octubre 1795, noviembre 1799, constitución de 1795, se restablece otra nueva constitución, sufragio cesantario, se mantiene la república, poder ejecutivo, directorio formado por 5 miembros para reprimir las insurrecciones realistas. Para estabilizar la política interna y hacer frente a la guerra. En noviembre de 1799, con la ayuda de los militares, Napoleón da un golpe de Estado, disuelve el directorio y constituye un gobierno provisional formado por Fouché, jefe de policía, y Talleyrand, ministro de AE. El golpe de Estado pone fin a la época de la Revolución, inaugurando una fase de transición de 6 años, el consulado, 1799-1804. Ahí estamos ya, que estamos a las puertas del siglo XIX, ¿cierto? Para estabilizar la política interna y hacer frente a la guerra, en noviembre de 1799, con la ayuda de los militares, Napoleón da un golpe de Estado, disuelve el directorio y constituye un gobierno provisional formado por Fouché y Talleyrand, ministro de Asuntos Exteriores. El golpe de Estado pone fin a la época de la Revolución, inaugurando una fase de transición de 6 años, el consulado. Durante el consulado desaparece, esta creo que es la misma, no, volví a leer la misma, ¿no? Bueno. Durante el consulado desaparece la inseguridad ciudadana, desaparece el desorden administrativo, se consolida el poder de la oligarquía burguesa más conservadora y el ejército. Se desvanecen los proyectos de liberalismo político y descentralización. Napoleón es nombrado primer cónsul para su periodo de 10 años. Una concentración de poder excesiva le llevará a ser nombrado en 1802 cónsul vitalicio. En 1804, tras desarticular una conspiración monárquica, es coronado emperador de Francia con el nombre de Napoleón I. Entonces aquí tenemos que después pasa todo el tema de Napoleón y bueno, ya sabemos que Napoleón trata de crear un imperio, pero pues falla y termina muriendo, ¿de acuerdo? Entonces, en estos hechos, en estos factores, tenemos acá, si vamos a ver, durante esos periodos de 1800, finales del 1700, inicios del 1800, sucede una cantidad de hechos históricos en Francia sobre la Revolución Francesa, que dura bastantes años y crea ¿qué cosa? Crea, primero que todo, el concepto de Estado republicano, ¿cierto? Una república con una constitución política, pero lo que más, digamos, de la Revolución Francesa, lo que más influye a la humanidad entera es que crean ¿qué cosa? La Carta de los Derechos Humanos. En el momento que hagamos la subida a Bogotá, la salida académica a Bogotá, vamos a ir ahí cerca del Palacio de Nariño. Tenemos un muro con todos los derechos, con la Carta de los Derechos Humanos, ¿de acuerdo? Bastante interesante y la podremos observar bien. ¿Qué sucede? Que de todas maneras, este tema de la Revolución Francesa deja ¿qué cosa? Un sabor de revolución, de cambio en toda Europa. Entonces las naciones inician a hacer ¿qué cosa? Inician también a crear revoluciones, el pueblo inicia a rebelarse contra los monarcas. En España,
en Alemania, en Italia, en todo lado empiezan ya, pero bueno, realmente en Italia es de los pocos lugares donde la monarquía pudo realmente gobernar muy poco durante, o sea, ya desde el mismo, antes del Renacimiento, Italia ya estaba dividida en pequeñas naciones, o sea, en pequeñas naciones ciudad, como la habíamos visto en Historia del Arte 2, donde está pues el Principado de Florencia, Roma como capital, pero también que era un imperio, o sea, una nación, por decir así, Venecia tenía cada uno su propia, digamos, su propio, después del medioevo quedaron divididas como su propia nación, nación ciudad, nación región. Ya mucho más adelante, pues de todas maneras siguen teniendo duques, condes, la monarquía no, sino la iglesia, el clero, que gobernaban sobre ellos, pero seguían teniendo monarcas que abusaban también del poder de todo lo que tenían. Entonces tenemos que en 1848 pues comienzan las revoluciones en Europa, revoluciones de todo sentido, ¿de acuerdo? Y si seguimos acá entonces, transformaciones, decimos que el siglo XIX fue una época de intensas transformaciones político-económicas y sociales, ¿de acuerdo? Donde la pervivencia de los grandes imperios europeos y los cambios sociales y de mentalidad debidos al impacto y al avance de las revoluciones burguesas e industrial van a reflejarse en las diversas sensibilidades y corrientes culturales existentes. Entonces tenemos que el arte viene sumamente influenciado por estos cambios, ¿cierto? Estos grandes cambios que primero que todo a nivel social permiten tener un grado distinto, sea de expresión, de acceso a nuevas cosas, al igual que el industrial, ¿cierto? Entonces, primero el social, nuevo estatus de mucha gente, permiten más cosas. El cambio que inicia la urbe como tal también es un elemento importante. Nuevos materiales, nuevos elementos, gracias a la revolución industrial, pues permiten a los artistas cambiar completamente conceptos. Vamos a mirar acá un poquito, un momentito el contexto histórico. Desde finales del siglo XVIII y a lo largo del XIX se produjeron en el mundo occidental una serie de profundas transformaciones que sentaron las bases de la sociedad contemporánea. Fue la época de las revoluciones liberales de la burguesía y del nacionalismo, tanto en su variante unificadora, Alemania e Italia, como independista, Grecia. La quiebra del antiguo régimen se inició con la Revolución Francesa, pero la consolidación del Estado liberal burgués decimonónico solo se impuso tras sucesivas oleadas revolucionarias. Entonces aquí estamos viendo lo que yo decía antes, 1820, 1830, 1848. Asimismo, a lo largo del siglo XIX, los países europeos se ensarzaron en una lucha imperialista por el control de territorios y recursos de otros continentes. A finales del siglo, aquí estamos viendo esto que vimos antes, ¿cierto? 1914, como estaban aquí, por el control del territorio y de recursos de otros continentes. A finales del siglo alcanzaron su esplendor los grandes imperios coloniales. Entonces aquí tenemos, todo esto eran colonias de estos países, ¿cierto? Gran parte de esto aquí, miren, era impresionante. Sobre todo los británicos, como tuvieron ellos fueron los principales, los precursores de la revolución industrial, pues ellos se lanzaron, ¿qué cosa? A la búsqueda de nuevos materiales, nuevos recursos naturales para poder alimentar esa industria que estaba en pleno auge. La revolución industrial nacida en Inglaterra en el siglo XVIII se consolidó en el siglo XIX y se extendió al continente, y con ella se impulsó la economía capitalista. Se desarrollaron nuevos medios de transporte como el ferrocarril o el barco de vapor, y la revolución demográfica generó un significativo crecimiento de la población. Las ciudades se industrializaban, aumentaba rápidamente el número de sus habitantes y se extendía el espacio urbano. O sea, estamos empezando a tener las grandes ciudades. En el contexto de la industrialización surgió una nueva clase social, el proletariado, que luchará por conseguir mejores condiciones de vida y de trabajo. En 1848, Marx y Engels publicaron el Manifiesto Comunista. Las revoluciones de 1848 y la de la Comuna de París tuvieron ya impronta obrera. El arte no fue ajeno a estos cambios ni a los avances científicos. Lo pone de manifiesto, entre otros aspectos, el auge del urbanismo,
las transformaciones de la arquitectura derivadas de las nuevas técnicas y del uso de los nuevos materiales industriales, y la necesidad de buscar otras soluciones artísticas y a que se vieron abocados los pintores por la aparición de la fotografía. ¿Ok? Aquí ya tenemos que en el 1848 ya empieza a aparecer la fotografía. Tenemos ya desde un poquito antes todo el contexto fotográfico, y esto que hace influencia altamente sobre los pintores. Si bien sabemos, el arte y la misma sociedad, el arte a través de la pintura es quien marca el prospecto histórico del arte a nivel mundial. Entonces la misma sociedad se rige por estos conceptos artísticos que vienen influenciados los artistas por estos aspectos sociales. En el siglo XIX no hubo un estilo artístico único, pese a que es frecuente hablar de arte decimonónico a partir de la tradición neoclásica heredada del siglo XVIII. Se fueron sucediendo novedades y planteamientos artísticos que nos permiten hablar de romanticismo, historicismo, realismo, impresionismo, etc. El urbanismo, aunque hay numerosos antecedentes históricos de planificación urbana, en el siglo XIX, como consecuencia del espectacular crecimiento de las ciudades, cuando el urbanismo alcanza su edad de oro, tanto en las elaboraciones teóricas como en su aplicación práctica, había que resolver, entre otros problemas, las adaptaciones de las viejas tramas históricas a las nuevas necesidades urbanas, la búsqueda de soluciones racionales para los nuevos barrios y la conexión mediante vías de comunicación de núcleo antiguo y los barrios en desarrollo. Inicialmente el crecimiento urbano decimonónico se produjo de forma espontánea, y sus consecuencias fueron muy graves, ya que la mayor parte de la nueva población eran obreros que trabajaban en la industria y vivían cerca de las fábricas, en condiciones durísimas, hacinados en viviendas insalubres, en calles sin pavimentar y sin alcantarillado. Se pueden imaginar esto, ¿no? O sea, gente que llegaba del campo a trabajar en la parte industrial, en ese gran desarrollo industrial, pero no tenían por lo menos los mínimos de condiciones que tenemos hoy en día, ni salud, ni condiciones higiénicas, no tenían pavimento, no tenían alcantarillado. Entonces podemos imaginar un barrio entero sin alcantarillado. ¿Qué resultado podría tener? De allí, ¿qué cosa? A las grandes pestes, a las grandes pandemias como las que se vivieron en esa época, propio por falta de condiciones salubres y de vivienda habitativas en buenas condiciones. Bueno, ¿qué tal hasta ahora? ¿Me siguen? Denme un feedback en el chat. Sí, profe. Bueno, Johan está todo dormido ahí, sí, profe. Bueno, entonces las propuestas urbanísticas de la primera mitad del siglo eran poco racionalistas y tuvieron poco éxito, por lo que hablamos de urbanismo utópico. Aspiraban a construir una nueva sociedad basada en el colectivismo que permitiera extender al proletariado los beneficios de la revolución industrial. Fourier promovió la creación de falasterios, es decir, de gigantescos edificios en el que vivirían y trabajarían comunidades de aproximadamente 1.600 personas con servicios comunes de biblioteca, comedor, etc. Las zonas de trabajo y de vivienda estarían conectadas por patios y calles cubiertas. Aquí tenemos algo muy interesante, ¿no? Entonces pensemos en estos contextos, porque es importante analizar el contexto histórico para poder entender el contexto artístico, porque todos estos elementos son los que condicionan, ¿no? El artista vive estos cambios sociales, por lo tanto los va a reflejar a través de qué cosa, del arte. Falansterio de Charles Fourier. Fourier fue uno de los que más propuso cambios urbanos por todo lado. Aquí tenemos su propuesta de la época original. Los falansterios son comunidades rurales autosuficientes que serían la base de la transformación social. Los falansterios se crearían por acción voluntaria de sus miembros y nunca deberían estar compuestos por más de 1.600 personas que vivirían juntas en un edificio con todos los servicios colectivos. Todas las personas serían libres de elegir su trabajo y lo podría cambiar cuando quisiera, pero los salarios no serían iguales para todos. Bueno, esto es algo muy utópico, ¿no? Es interesante, pero es muy utópico, y más en esa época, que los grandes industriales, o sea, los burgueses que venían desde mucho antes, las familias burguesas, pues
querían continuar con un régimen burgués imponiendo sus propias reglas. Bueno, aquí estos materiales yo se los voy a ir dejando también en red, ¿de acuerdo? Owen, para mejorar las condiciones de los trabajadores de su empresa, propuso la fundación de pequeñas ciudades comunitarias de unos 1.200 habitantes organizadas alrededor de una plaza central con un edificio para servicios públicos y otros de viviendas familiares. Las actividades productivas se localizarían en construcciones separadas del área central por jardines. Aquí tenemos la comuna de Robert Owen. En 1825 fundó la comunidad de New Harmony en Indiana, pero el experimento fracasó y tuvo que vender el terreno en 1828, perdiendo con ello una buena parte de su fortuna. Vuelve al Reino Unido y lidera un sindicato ayudando también a otros. Tenemos un proyecto que de la misma manera bastante utópico y sobre todo que podemos ver que un sitio donde va a vivir la gente rodeándolo y con 3, 4 chimeneas que constantemente son 4 industrias gigantes, pues la cantidad de contaminación que produce, pues la gente vivir al lado pegados de las fábricas prácticamente estarían muriendo en cuestión de meses. Desde mediados del siglo se buscaron soluciones más realistas. Merece citarse la remodelación del casco antiguo de algunas ciudades importantes. En Viena, Austria, se trazó una gran calle anular, el Ring, y se adornó con edificios monumentales que simbolizaban el esplendor del imperio austrohúngaro. En París, la reforma, que fue obra del barón Haussmann, se inició en 1853 durante el Segundo Imperio, Napoleón III. Haussmann tenía objetivos urbanísticos, higiénicos y políticos. Quería resolver los problemas de suministro de agua potable a la ciudad y la evacuación de aguas fecales que contribuían a la difusión de epidemias, pero pretendían también controlar las frecuentes alargadas políticas y barricadas que aprovechaban las retorcidas y estrechas calles del centro antiguo. Abrió avenidas rectilíneas y bulevares arbolados y nuevas calles para conectar las estaciones de ferrocarril situadas en la periferia, para lo cual se demolieron barrios enteros de la ciudad medieval. Hizo construir acueductos y una red de alcantarillado. Completó la reforma con pequeños parques distribuidos por toda la ciudad y 2 monumentales situados en los antiguos cotos reales de caza. Aquí es de decir que el urbanismo empieza a hablar de acueductos, de todo esto, Haussmann sobre todo, pero realmente si nosotros queremos ir a hablar de acueductos y alcantarillado, tenemos que derricarnos y mirar en una época mucho más antigua. Digamos que el periodo oscuro de la humanidad, el medioevo, cegó muchas cosas, ¿cierto? Que ya venían desde mucho antes. Si nosotros vamos a ver el Imperio Romano, podemos decir que hoy en día todavía existen acueductos que crearon los mismos romanos que están en pie. Esto, por ejemplo, es en Segovia, España. Todavía está en pie este pedazo de acueducto. Hay grandes partes de acueducto. ¿Qué pasaba? Que esto eran grandes columnas, esto no tenía ni 1 milímetro de cemento. Eran piedras encajadas y puestas con cal de acuerdo al peso que tenían. Y por acá arriba pasaba todo el acueducto. El acueducto estaba, miren acá este otro, era impresionante, este era un poco más moderno, más arreglado, ya le habían puesto más elementos, pero los acueductos pasaban por todo lado. Miremos acá. ¿Eso hoy en día todavía está? ¿Cómo, perdón? Sí, claro, estos son fotos de hoy en día. Esto no son cosas. Yo he estado ahí, yo tengo fotos mías parado en Roma, en Segovia, en distintos lugares. Esto es Segovia, miren. Esto es actualmente. Esto es aquí Segovia. Y este es el acueducto que pasaba por ahí. Ya no está en uso, pero sigue en pie. ¿Después de cuántos siglos? O sea, ya se puede hablar de milenios, ¿cierto? Casi dos milenios. Y sigue en pie. Y tenía todo esto. Aquí este era un sistema de distribución del agua. El agua corría por acá y tenía todo un sistema, ahorita lo miramos, todo un sistema por el cual se movía el agua y tenían distribuciones. Aquí, por ejemplo, tenemos que en estos puntos, aquí el agua bajaba, tenía un sistema con puertas distintas que distribuía el agua y hacía bajarla para que salieran a los distintos puntos y la gente podía ir a fuentes y recoger el agua que venía desde arriba. La cogían desde la parte inicial de los ríos y así podían trabajar muy bien sin ningún problema. De igual manera tenían una distribución subterránea de cloacas, ¿no?
las cloacas centrales que, que pues eran las que recogían las aguas negras. Miren acá el origen, la toma del agua, ven, pozos de inspección, aquí es donde encontraran que no hubieran animales muertos ni nada de eso. Pueden mirar tanques de sedimentos, aquí era para dejar todos los sedimentos que iban entrando. Canal cubierto, ven, aquí teníamos nuestro canal. Tanque de almacenamiento, ciudad. Entonces iban llegando y se iban distribuyendo, y a la ciudad seguía y tenía teniendo una cantidad de elementos que eran de distribución del agua. Aquí podemos ver, miren, cómo construían estos acueductos. Era impresionante, ¿no? Entonces, si quieren un día por misma curiosidad, pues ir a analizar cómo eran construidos estos elementos, cuáles eran sus formas más interesantes. Miren acá, esto es en Italia y se distribuye así, si esto es por la parte de Roma, y pasaban por todo lado, o sea, eran Pero ese grandes. sí se ve más desgastado, ¿Cómo, perdón? que ese sí se ve como desgastado, ¿no? Claro, pues es que ya tienen tanto tiempo, tanto. Roma, pues si vemos en Roma, Roma está todavía circundada de los acueductos. Uno pasa, eh, pues en Roma en algunos sitios, y los carros pasan por debajo de los arcos del acueducto. Esto, por ejemplo, esto sí es en Segovia todavía, pero vamos a ver en Roma, el acueducto de Segovia, ven, aquí está todavía, yo estaba allá también. Miren, por ejemplo, acá, esto sí es en Italia, y miren que los carros pasan por debajo en plena avenida, por debajo de los arcos del antiguo acueducto, y así en los barrios y todo. Hay sitios donde la gente todavía los mantiene, ven, y sirven para los cultivos, porque eran grandes obras de la arquitectura. Pero entonces vemos como el periodo oscuro de la humanidad, ese medioevo, con todo lo que conllevó ese periodo, pues eh, significó grandes atrasos para la humanidad. Miren acá, esta era la antigua Roma, cómo se distribuía el acueducto, y miren cómo pasaba por toda la ciudad. Entonces ustedes imagínense, la gente tenía acceso al agua tranquilamente, venía aquí, iba pasando, iban recogiendo el agua sin ningún problema. Tenemos plantas aquí de cada elemento. Esto era Roma, bastante interesante, ¿eh? Entonces tenemos que se hablaba de elementos después de tantos siglos, y Haussmann, por ejemplo, fue uno de los que empezó a hablar en el urbanismo, o sea, a inicios en plena revolución industrial, sobre crear qué cosas, sobre crear acueductos y crear alcantarillado. Pero eso no fue implementado sino hasta mucho después, mucho después. Por eso fue que las grandes pestes, ¿no? La peste negra, después la peste española, y etcétera, etcétera, porque la gente salía de sus casas y simplemente lo que hacían era coger en lo que habían hecho sus necesidades en la noche anterior, en un balde o en una vasenilla, y las tiraban enfrente de la calle. Ahí se acumulaba todo eso, y se iba volviendo todo una podredumbre. Aquí tenemos la reforma de París de Haussmann. Miren cómo la proponía él, ¿cierto? Cómo es realmente, pero cómo la proponía él. Tenemos que París tiene una distribución muy espectacular. Tiene una arquitectura, un urbanismo increíble. Miren acá las propuestas que hacía Haussmann. Entonces, se adoptaron en gran parte, ¿no? O sea, de la distribución de todo. Allí Barcelona, Madrid, Profe, sí. profe, estas divisiones tenían nombre específico. Escribe en el chat porque ¿Cómo? escribe en el chat porque te escucho súper mal, te escucho fatal el audio, no se entiende. Jonathan, Ya, ya les-
Bueno, mientras Jonathan propone la pregunta, yo voy continuando. Ya le escribió, profe. ¿Dónde escribió? Ah, sí, ya es que no lo había visto. Esas divisiones tienen un nombre en específico, o sea, así como acá les llaman cuadras, sí, allá se llaman manzanas. O sea, nosotros le decimos cuadras acá, pero una cuadra en Europa sería el establo de los caballos. Allá son las manzanas. Cada país con su idioma tiene una definición para cada uno, ¿cierto? Pero sí, o sea, están definidas por cuadras, ¿ok? En España, por ejemplo, se llaman manzanas. Con gusto, Jonathan. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en Italia, la cuadra se llama isolato, aislado. Les dicen así. En cada sitio tienen pues un nombre específico, pero pues están muy bien distribuidas y allá, como podemos ver, Barcelona, Madrid, Francia, en París, en muchas ciudades revolucionarias, desde mismo Londres, tienen distribuciones que si se ven desde el alto, pues tienen una distribución específica y aquí Francia específicamente, luego lo veremos más adelante, tiene una especificación urbanística muy detallada. Bueno, en España la más significativa aportación de planificación urbanística fueron los ensanches. Esto que estamos viendo pues son los ensanches, ¿ven? Porque antes todo eran pegados, 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 todo estaba muy, muy pegado. Entonces hacían estos ensanches que eran dar espacio para que la gente pudiera y se crean estas cuadras, de acuerdo, estas muy específicas. Muchos de estos edificios, si podemos ver acá, no sé si observamos, pero casi todos estos edificios están compuestos como, no sucede como sucede acá, que construyen el edificio y todo llenito. Aquí todos podemos ver que en la parte de arriba tienen un espacio. Entonces el edificio realmente se desarrolla en esta forma. Y aquí al centro tienen un patio central que prácticamente es para permitir qué cosa, tener las habitaciones, sea de un lado como del otro, tienen dos habitaciones aquí por cada lado, pues tengan qué cosa, tengan acceso a una ventana, ventilación y luz natural. De acuerdo, gran parte de los edificios acá, miren, como podemos observar, hay algunos nuevos que ya no lo tienen, pero en esa época los edificios antiguos sí lo tenían, tenían eso para tener luz natural, porque imagínense, en esa época no había todavía electricidad, estaban empezando, era punta de vapor, luego más adelante vino la electricidad, pero ustedes imagínense, estos son edificios muy antiguos, este es mucho más moderno, ¿sí ven? Ustedes imagínense estar ahí encerrados en una casa sin iluminación natural y con una lámpara de aceite encendida en la habitación todo el tiempo, termina uno muriéndose por los humos, ¿no? Por los vapores. En España la más significativa aportación de planificación urbanística fueron los ensanches, entre los que destaca el de Barcelona, diseñado por Ildefonso Cerda en 1860, ubicado en torno al casco antiguo. Consistía en una extensa y racional cuadrícula de calles con manzanas cuadradas y esquinas achaflanadas para facilitar la circulación. Las calles, muy amplias para la época, estaban orientadas de modo que todos los lados de los edificios recibiesen el sol. Se completaba con una gran vía transversal y algunas calles más anchas para facilitar desplazamientos rápidos. O sea, se empezó a hablar sobre un urbanismo bastante interesante, porque antes construían todo antes de estas planificaciones de urbanismo y era una locura. Entonces podemos ver esto. Un segundito. Ok, aquí lo podemos ver. Démosle una ojeada rápidamente. Podemos observar acá muy bien, por ejemplo, miren estos ensanches, miren cómo estaban hechos. Muchos tenían jardincitos, ¿sí ven? Tenían sus jardines, tenían acá todo. Miren. Y hoy en día esto es una foto actual. Miren Barcelona, cómo se desarrolla, ven, cuadrículas. Y miren cómo se desarrolla. Aquí tienen sus lugares centrales. Hoy ya están construidos, reconstruidos dentro, pero tienen estas vías transversales, vías ensanchadas bastante. Miren, esto es antiguo, muy antiguo, esto es nuevo.
cómo se repropone, ¿no? Imagínense antes cómo era vivir acá, hacinamiento total. Aquí cambia completamente el concepto de las cuadras. Miren, las manzanas son mucho más organizadas, mucho más salubre. Miren acá, empleando el trazado de cuadrícula, Cerda concibe la ciudad a partir de células dentro de las cuales disponían los servicios que cada uno iba a necesitar. También hizo hincapié en la idea de que los espacios verdes ocuparan una buena parte de la ciudad. Las manzanas de l'Eixample podrían en este sentido ser ocupadas por dos edificios paralelos entre los que se desarrollaría la vegetación. Aquí podemos ver muy bien este trabajo, ¿cierto? Miren acá la parte antigua, qué locura, cómo se desarrollaba una parte nueva, cambia completamente. Entonces esto también, esta forma de urbanismo, el ver ya en manera distinta la urbe, concebirla en manera distinta, pues crea en el artista también un tipo de visión distinta, ¿no? De todo, de la urbe, de la vida, de cada cosa, del social. Esto también influencia a nivel social. Miren acá, esto es una foto actual. Aquí tenemos qué cosa, cómo se llama esto. Quien me lo diga tiene un premio. ¿De quién es y qué es? Había un arquitecto muy importante en España, de Barcelona, que se llama Gaudí. Ahora lo vamos a ver para poder entender qué es esto, ¿de acuerdo? Aquí podemos ver pues Barcelona, súper organizada toda la urbe. Otros ejemplos interesantes ya de finales del siglo XIX fueron el diseño del modelo de ciudad-jardín creado por Howard y la construcción de la ciudad lineal de Madrid. La ciudad lineal, iniciada en 1882 por Arturo Soria, se disponía a lo largo de una amplia calle con árboles que flanqueaban una vía de ferrocarril. Las casas se situaban a ambos lados de la calle, rodeadas de abundantes espacios verdes. Aquí tenemos, por ejemplo, ciudad lineal de Arturo Soria. No, Jonathan, el castillo de Notre Dame está comenzando, no es un castillo Notre Dame, es la catedral de Notre Dame, ¿ok? Y se encuentra, ¿en dónde se encuentra Notre Dame? Ay, 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 ay. Vamos a ver un momento, porque eso me parece sumamente grave. A ver, vamos a ver. La Catedral de Nuestra Señora es una catedral de culto católico, sede de la Arquidiócesis de París, la capital de Francia, dedicada a la Virgen María, Madre de Jesucristo. Se sitúa en la pequeña isla de Cité, rodeada por las aguas del río Sena. Es uno de los monumentos más populares de la capital francesa. Nosotros estamos hablando de Barcelona, entonces vamos a hablar de Gaudí. Si hablamos de Gaudí, tenemos qué cosa. Tenemos acá Barcelona, y esto se llama una de las obras maestras de Gaudí, que se llama la Sagrada Familia, que se encuentra en Barcelona. No tiene nada que ver la una con la otra. Le jalo las orejas a este muchacho. Sí, queda por ahí cerca, ¿cierto? Sí, Jaizuli, Catedral de Barcelona, pero se llama la Sagrada Familia, ¿de acuerdo? Más que catedral, es una obra maestra de Gaudí, y todavía hoy, después de tanto tiempo, no la han terminado. No se ha terminado todavía. O sea, ese es un trabajo de arquitectura impresionante. Hoy en día todavía no ha sido terminada, aún sigue en construcción. Sí, sí, sí. Claro, Jonathan. Entonces acá eh, tenemos el perfil transversal de la nueva calle principal en la segunda y sucesiva barriadas de la ciudad lineal. Aquí tenemos, como decían, miren, líneas de tren separando las casas, sin líneas de trenes centrales, ¿de acuerdo? Y aquí teníamos ciudad lineal, miren. Esto es un barrio que realmente existe en Madrid hoy en día, se llama Ciudad Lineal, y es así, todo está construido así.
y luego iban haciendo así lineales, 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 y se desarrolla así, y son estas formas así. Sobre todo esto tuvo un gran auge, esto lo volvieron a retomar, por ejemplo, Francisco Franco, que tuvo la dictadura a partir de los años 30 hasta los 70, finales de los 70 cuando murió, tomó estos planos de inicio de siglo y los implementó. Entonces vamos a ver que la arquitectura, por ejemplo, en España también está muy acatada en este sentido, sobre todo en Madrid, por estas mismas propuestas, pero lo hizo con un toque más fascista Francisco Franco. Entonces vamos a ver unas cosas que uno dice, bueno, pues no es una arquitectura tan bonita en estos barrios populares. En el 19 se pusieron las bases de la arquitectura contemporánea. Por un lado, las ambiciones imperialistas de Napoleón despertaron un exaltado patriotismo con el resurgir de las nacionalidades, que buscarían su identidad en las fuentes del pasado. Por otro lado, la aventura colonial hizo que se conocieran culturas lejanas y empezaron a influir en el arte occidental. Dato interesantísimo, ¿de acuerdo? Y aquí esto que estamos hablando. En este contexto se desarrolló la arquitectura historicista. Al mismo tiempo se hicieron patentes las consecuencias de la revolución industrial, el progreso técnico y económico y el espectacular incremento demográfico trajeron consigo el crecimiento de las ciudades y las necesidades de solucionar nuevos problemas arquitectónicos y urbanísticos. Había que planificar y diseñar nuevos barrios y construir un repertorio de edificios modernos como estaciones de ferrocarril, fábricas, almacenes, galerías, cubiertas, edificios para las exposiciones industriales, etc. Se contaba con los progresos de la tecnología y con la posibilidad de emplear materiales como el hierro y el vidrio, que permitían construir edificios más ambiciosos y mejor iluminados. Hasta entonces, de que se construía con bareque, con madera, con barro, con cemento, un cemento muy artesanal. El cemento no vino a tener una buena construcción hasta mucho después. Los británicos tenían grandes minas de tiza. Entonces los británicos empezaron a construir muchísimo con ladrillo, pero no hasta la época de la revolución industrial. Antes era, si vamos a la Candelaria en Bogotá, nos podemos dar cuenta de cómo era la construcción de los edificios en esa época. En la Candelaria quedó, digámoslo así, congelado el tipo de construcción. Cuando están tumbando una casa histórica en la Candelaria, uno se puede dar cuenta que es ese bareque mezclado como con algunos bloques artesanales como de barro, y tenían travesaños y columnas de madera. Entonces con los Allá años, vamos a ir, profe. sí, claro que sí, claro que sí. Entonces podemos darnos cuenta de que eran las construcciones que también eran insalubres, porque todo esto que facilitaba la creación de cuevas, de pasajes de animales y de roedores. Entonces, eh, ¿me están escuchando bien, chicos, todos? Sí, señor. Listo. Ok. Entonces, había que planificar y diseñar para construir ferrocarriles para las exposiciones industriales. Teníamos que en esa época había que planificar y diseñar nuevos barrios y construir un repertorio de edificios modernos como estaciones de ferrocarril, fábricas, almacenes, galerías cubiertas, edificios para las exposiciones industriales, porque en esa época se vivían haciendo pues nuevas maquinarias, ¿no? Máquinas y máquinas y máquinas, y digamos que la atmósfera de esa época era esa revolución, esa innovación de nuevos elementos. Nosotros hoy en día vivimos una revolución. ¿Qué cosa? Nosotros estamos viviendo una revolución de la comunicación, ¿de acuerdo? No estamos haciendo esta clase en este momento así, telemáticamente, gracias a esa revolución de qué cosa, de tecnología, ¿cierto? Y de comunicación, porque la tecnología la hemos hecho evolucionar, mejorar a nivel comunicativo, de que tenemos medios ya al alcance de todos, como un teléfono celular, un computador e internet, para poder estar conectados en red y poder tener esta gran evolución comunicativa por medio de la tecnología. Entonces, digamos que a partir de los años 60 inicia una revolución tecnológica en cuanto a lo que es la informática. Se toma la implementación de la informática y del computador, el código binario, y se aplica a dispositivos que cada día van volviéndose más pequeños hasta el día de hoy, que en el rango de 50, 60 años, desde los años 60 hasta hoy,
han tenido qué cosa, han tenido una miniaturización de la electrónica que nos permiten tener un teléfono celular en el cual podemos tener una cámara, un micrófono, un altavoz, una memoria en la cual almacenar datos como fotografías, videos, sonido, texto, de todo, y tener también qué cosa, tener pues sea lenguajes de programación estándar para todos los dispositivos que nos permiten acciones multitasking, instalar distintos programas en el teléfono, como poder también tener qué cosa, tener lenguajes no sino, ay, se me olvidó la palabra, eh, códigos tampoco, bueno, tener una comunicación de dispositivo a dispositivo, protocolos de comunicación, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto no es una clase de informática. Entonces, aquí en vez en esta época teníamos qué cosa, teníamos ese constante desarrollo de la industria, de estas máquinas que hacían un montón de cosas. Los grandes industriales tenían ya no más que tener 200 esclavos africanos trabajando para separar el algodón de todas las semillas, sino que salía, por ejemplo, de la máquina que ya separaba el algodón. Entonces esos 200 esclavos que hacían, pum, los tiraban para la calle, no más trabajar para ellos en las industrias, en las haciendas, en las fincas que tenían con los cultivos de algodón, sino que los sacaban directamente a la calle, chao, vaya, si ya no me sirve más, usted era un esclavo. Y los esclavos, pues, ¿qué hacían? Pues se recaban a los grandes urbes a buscar trabajo, los ponían de carboneros, trabajar de carbón, porque en esa época ya con esta urbe en desarrollo, pues necesitaban calentar, ¿no? Necesitaban calentar eh, las casas en invierno, entonces tenían abajo unas grandes calderas, transportaban el carbón en carretas con caballos, y el carbonero todo el día no se sabía si era blanco o negro, porque todo el día andaba lleno de carbón de arriba abajo, tenían que bajar a los sótanos costales llenos de carbón, meterlos en las calderas para que la gente estuviera ahí. Estaba el calderero, que era el que se encargaba de echarle carbón a la caldera todo el día. Entonces eran trabajos inhumanos, eran unas condiciones de vida, y así solamente este es un ejemplo de tantos trabajos que habían así. Se creó desarrollo, sí, de todas las cosas, pero era una locura. Entonces habían máquinas que empezaban a hacer de todo, y al inicio la primera revolución industrial fue con el vapor, ¿cierto? Los trenes de vapor y toda la segunda revolución industrial fue cuando llegó la electricidad. Entonces ya el uso de electricidad pues empezó a generar una revolución industrial impresionante, porque la primera era en base a vapor, todas las máquinas sí tenían mecanismos y funcionaban, pero era a base de vapor. La segunda fue ya con la electricidad. Entonces la posibilidad de emplear materiales como el hierro y el vidrio que permitían construir edificios más amplios y mejor iluminados. Al enfrentarse a cambios tan profundos, no es de extrañar que entrara en crisis la formación profesional de los arquitectos, fundamentalmente artística. Muchos de los creadores del momento fueron ingenieros que conocían mejor que los arquitectos tradicionales las posibilidades de los nuevos materiales y la tipología de los edificios modernos. Es la época en que apareció la arquitectura ferrovítrea, y casi al mismo tiempo en Estados Unidos la Escuela de Chicago creó los primeros rascacielos, el auténtico germen de la arquitectura del siglo XX. O sea, tenemos entonces que en esta época es cuando nacen los rascacielos. No es cosa de hace 30 años, chicos. Los rascacielos nacen prácticamente a inicio del 1900, a inicios del siglo XX, y empiezan a trabajar lo propio con el acero. Entonces acá se dice perfectamente eso, que los arquitectos entran en una gran crisis, porque el arquitecto de por sí, ¿qué es? Es un artista. El arquitecto de por sí es un artista que tiene la capacidad geométrica de poder diseñar y proyectar estructuras, pero siempre va a tener que hacer el requerimiento de un ingeniero que haga los cálculos para poder ver todos los que son los portantes de las estructuras para poder realizar las obras. Entonces el ingeniero no tiene, el arquitecto no tiene el mismo conocimiento técnico que un ingeniero. Tiene el conocimiento artístico sobre todo, y también un conocimiento técnico, pero no es tan avanzado como el del ingeniero. Entonces entran en esta crisis, pero más adelante ellos se vuelven a reivindicar con esta inserción del arte dentro en esta época, a través de la arquitectura, como por ejemplo Gaudí. Por último, ya en tránsito entre el siglo XIX y el siglo XX surgió el modernismo, que añadía al empleo de los nuevos materiales una fantasía creadora. De ahí vemos lo que les estaba diciendo antes, ¿cierto?
Entonces yo ahorita dentro de un momentico les voy a poner un videito que dura como 14 minutos y habla propio sobre esto, y en las próximas clases también tengo unos documentales muy interesantes que no sé, se los pondré a disposición de pronto en el Google Drive para no ponerlos acá en línea a ver un video. Este sí lo ponemos para que lo vean rápidamente, dura poco y puedan entender un poco lo que estamos hablando. Entonces, en los dos primeros tercios del siglo XIX predominaron los estilos revivals, que utilizaban fórmulas arquitectónicas del pasado, resucitando e imitando estilos desaparecidos. Entonces tenemos acá algo muy interesante como concepto. El interés por la arquitectura clásica, neoclasicismo, se mantuvo vivo, sobre todo en Francia, Estados Unidos, Reino Unido. British Museum, obra de Robert Smirke, y Alemania, Propileos y Glyptoteca de Múnich, de Leo van Klins. Fue el estilo de la Revolución Francesa y del Imperio Napoleónico, y además lo adoptó la sociedad burguesa para la construcción de bancos, museos e instituciones culturales. Aquí tenemos el British Museum, miren, tenemos una muestra de qué cosa. Los que están viendo Historia del Arte 2 conmigo, podemos encontrar qué cosa aquí, qué elementos son los que encontramos acá. Esto que, a qué periodo histórico de la humanidad nos rellama. Ah, Jonathan. ¿Se fue Jonathan? Se fue Jonathan. Entonces, señorita Melissa, No, aquí tenemos que hacen aquí estoy, profe. hacen una reproposición de elementos helenísticos y clásicos, perdón, del periodo romano, ¿no? Tenemos capitolios, tortetos, dorinios, bueno, de todo, y nuestras columnas. Estas columnas, ¿cómo se llaman? Las vimos en la otra clase, los de Historia del Arte 2. Ay. Bueno, no importa. Luego lo volvemos a repasar porque veo que no les quedó claro. Bueno, continuemos con esto. Aquí tenemos el British Museum. Miren, excelente museo. Glyptoteca de Múnich. Miren, siempre un estilo Yo le tengo helenístico. anotado columnas salomónicas. Exacto, las columnas salomónicas, ¿cierto? Ah, bueno. Que luego en el barroco, ¿qué sucede? En el periodo barroco empiezan a retorcerse, ¿no? A volverse espiraladas. Klein se inspiró en las tipologías de galerías de exposición de Durán para realizar este edificio dominado en su exterior por un pórtico de templo de orden jónico y por un aspecto compacto propio de la severidad neogriega. Entonces tenemos acá elementos de reposición. Los propileos de von Klenz. Tenemos acá algo muy helenístico. La aventura egipcia de Napoleón puso de moda las pirámides, las esfinges, los obeliscos. A mediados del siglo se construyeron en Inglaterra y Estados Unidos varios cementerios de este estilo, al que se ha llamado neo-egipcio. No faltaron inspiraciones en lo árabe, especialmente en España, donde surgió el neo-mudéjar. Las tradiciones de la India se manifestaron en obras exóticas como el pabellón real de Brighton de John Nash, cuya apariencia exterior queda definida por las cúpulas bulbosas, la decoración y el rico colorido, pero donde se utilizaban ya columnas, vigas y barandillas de hierro colado. Hierro colado, la definición de eso sería el hierro que lo fundían, hacían la fundición y luego lo que hacían era llevarlo prácticamente dentro de moldes para que tomaran la forma y así tener unas formas bastante definidas. Ya no era más el trabajo del hierro como se hacía antiguamente estilo herrero, que era martillarlo para darle la forma, ¿cierto? Era más ya colado, quiere decir que se ponía dentro de moldes para darles forma. Pabellón Real de Brighton, los moldes eran hechos de arena, ¿no? La arena sabemos que tiene que llegar al menos hasta 2500 grados, casi 3000, para poderse fundir, y cuando se funde se vuelve cristal. Entonces el hierro aproximadamente a partir de los 900 grados ya se empieza a fundir. Por eso es que los moldes en fundición, también como con el bronce que tiene una temperatura inferior de fundición, los moldes se realizan en arena tipo la de la playa.
para obtener ese molde, ¿cómo se hace? Muchas veces se utilizaba cera de abejas o ceras parecidas que se evaporan al pasar del hierro. Entonces se ponía el elemento dentro de la arena y se ponían como en dos tapas. A ver, eso les explico para que entiendan y puedan también, esto es importante para entenderlo. Molde de fundición. Entonces acá tenemos, por ejemplo, tenemos que esta es la copa de vertido, lo que llaman colado. Aquí tenemos la forma, ¿cierto? Esta no se ve tan clara. A ver. Aquí tenemos una forma interna, ¿cierto? Entonces miren, cuchara de vaciado, vacían, aquí viene el material fundido y son dos capas, la superior dividida y la inferior. Por aquí entra el hierro y por aquí tenemos la forma. Luego al terminal se abre y simplemente ¿qué pasa? Que miren, tenemos la forma de hierro, ¿ok? Pero nos queda pues con el bebedero de alimento para recortar. Se recorta todo esto porque es hierro que se puede reutilizar, que quedó acá, entró y uno llena de hierro esto hasta que queda aquí arriba y sabe que ya está lleno. Y la pieza pues del elemento que quedó adentro, miren acá un ejemplo, estos son con ceras y todo para hacer elementos de fundición, se hacen con ceras y se hacen con estos materiales, ven, para un motor. Miren, este es un molde de fundición por un motor, o sea, por una parte de motor. Es un hecho que hoy en día nace en esa época, en la segunda revolución industrial, y hoy en día se sigue usando. Y ni siquiera nace en esa época, nace mucho antes, nace a partir de la Edad Media, perdón, realmente, solo que con el bronce. O sea, el tema del bronce para las esculturas se realiza en este sentido. Bueno, entonces, pabellón real de Brington de John Nash. Vemos acá una influencia hindú, india, ¿cierto? Y muy árabe también. También se construyeron edificios neobarrocos, de los que el ejemplo más monumental es el Teatro de la Ópera de París de Garnier. Miren acá. Los que están viendo barroco podemos empezar a ver qué cosa, esa cantidad, esa riqueza de elementos, de decorativos, mezclando también elementos de los periodos anteriores que nos llaman a un barroco. Pero eso de esos colores así ya se ve más moderno, ¿no? Sí, en el barroco ya se empieza a aplicar. En la próxima clase, cuando veamos ya algunas cosas de barroco y de rococó, sobre todo barroco, pero también rococó, empiezan a utilizar estos elementos, ¿no? Entonces es Los algo, tonos de los colores. sí, sí. Aquí la tenemos desde otra perspectiva. Este edificio simboliza mejor que ninguno el espíritu de la Francia del Segundo Imperio de Napoleón III por su majestuosidad. Entre 1862 y 75, Charles Garnier realizó el diseño para levantar la definitiva ópera de París, ganador de un concurso convocado en 1860 al que se presentaron 170 concurrentes, entre ellos el gran Viollet-le-Duc. Garnier conseguiría en este suntuoso edificio un efecto neobarroco al utilizar elementos procedentes en su mayoría del manierismo italiano, sin renunciar a elementos franceses. Entonces vemos también el tema de los colores, ¿no, Melissa? Que también toman estos tonos algunas cosas del manierismo, ¿cierto? Porque igual el manierismo es la puerta de qué cosa, del barroco, esa concepción distinta que propone Miguel Ángel. Ópera de París de Charles Garnier, perdón. Aquí tenemos también un claro ejemplo barroco, observemos, bastante interesante. Pero entre las grandes corrientes históricas la más fecunda fue el neogótico. A partir de los años 30 muchos teóricos defendieron este estilo, como los ingleses John Ruskin, autor de varios libros, artículos y conferencias de gran impacto en la opinión pública, y Pugin, decorador del Parlamento de Londres, que había sido edificado por Barry imitando el gótico. Perpendicular en Francia, Viollet-le-Duc no solo fue teórico, sino también restaurador de los más importantes monumentos góticos franceses, como por ejemplo la Catedral de Nuestra Señora de París. Et voilà, el Parlamento de Londres, y Pugin y Barry. Es muy importante, o sea, esto es uno de los más simbólicos en Londres. Más o menos cuántas personas cabrán ahí. Uf,
esto es el parlamento, o sea, es el gobierno, la casa de gobierno, por decir así, donde están pues todos los políticos, ¿no? El presidente, etcétera. Eh, Esto yo creo que de cabida entrarán unas 1000 personas. Ahí yo creo que hay unas 1000 personas trabajando, que es bastante grande, gigante. Y por acá al otro lado es donde se ponen también los guardias reales, que se ponen con esos sombreros negros altos y el uniforme rojo, tanto en el Parlamento como en el Palacio están la Guardia Real. Entonces, Pero eso sí, es una iglesia, profe. no, 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 esto es el Parlamento. Ah, Esto es el Parlamento. como dijo la catedral desde... No, 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 esta es el Parlamento. Ahorita vemos la catedral. Y vean, chicos, tenemos Transmilenio en Londres, miren. Aquí, miren, tenemos un Transmilenio, ¿ven? No estamos tan atrás. ¿Qué Miren, tal? miren el Parlamento, es gigantesco. Asimismo se construyeron sobre todo en Reino Unido numerosas casas de campo al estilo gótico para la burguesía acomodada que vivía en las ciudades dedicadas a la industria y que así mantenían la ficción de una vida pura en la naturaleza. Algunos estudiosos la denominan arquitectura de los ingenieros, vino condicionada por razones técnicas como la invención de nuevas máquinas, estudios de resistencia de materiales, etc. El valor del suelo también influyó en el desarrollo de esta arquitectura. El empleo del hierro tuvo su antecedente en Inglaterra a finales del siglo XIX, del siglo XVIII, a partir de la construcción del puente de Coalbrookdale en 1779. Su utilización como material arquitectónico alcanzó su madurez unido al cristal. Hacia 1850, por estas fechas ya se construían edificios de espacios diáfanos sobre finas columnas de hierro, como la sala de lectura de la Biblioteca de Santa Genoveva en París, proyectada por Labrouste. Aquí tenemos Puente de Coalbrookdale de John Wilkinson. Miren el utilizo de hierro, ven, ya no es más el metal, la piedra, sino tenemos columnas de piedra, de bloques de piedra, pero acompañado de qué cosa, de hierro principalmente, nuevos materiales para la construcción. Esto es uno de los primeros y es bastante histórico, aunque sí parece pequeñito y todo, pero pues tiene Biblioteca de Santa Genoveva en París, de la Busté. De acuerdo, tenemos el utilizo de cristales, elementos, una cantidad de cosas. Aquí tenemos por dentro la vista, la inflexión del Rhombogenstiel como una suerte de estilo estructural que desde un principio se propuso en su ideario, solo se manifestó claramente con la introducción del hierro, y Labrouste fue pionero en esta empresa, primero en este ejemplo y luego en la estupenda Biblioteca Nacional de París, iniciada ya en 1862. Salvo en los basamentos, Labrouste deja descubiertos los estilizados soportes del hierro, como mostrando un rendimiento de culto de los medios de la ingeniería civil. La efectividad del armazón le permite abrir grandes ventanas que consiguen el requerido espacio diáfano. La distribución es muy sencilla pero cargada de recuerdos de los principios de construcción romanos, acentuados por una decoración pseudo-pompeyana. Entonces veamos acá, esto es bastante interesante de analizar. Tenemos ya estos travesaños en metal con formas, ven, y tenemos todo esto, miren eso, esos estilos pompeyanos, bases. ¿Cuáles son los travesaños, profe? Lo que sale como con un fondo negro. Esto sí, esto es metal, esto es hierro, Qué ven. chévere. Lograr esto no era nada fácil en esa época, solamente en el Renacimiento lograban hacer las bóvedas, ¿se acuerdan? Esas bóvedas que era por qué cosa, por lo que muchos arquitectos del periodo habían logrado a través de esos arcos de posicionando piedra sobre otra para sobreponerlas y poner el peso uno encima del otro para hacer cúpulas, fue que lograban hacer esas bóvedas, pero realmente eran bóvedas pequeñas. Esto acá es gigante, esto es inmenso. O sea, miren acá, una personita se ve acá súper chiquita, todo esto es gigante, todo esto es la parte de la biblioteca, miren, estos son los sitios donde están los libros, por acá también. Entonces es bastante amplio, miren. Entonces el hierro ya nos permite hacer pues estos elementos diáfanos gigantescos, ¿no? Miren Se acá. parece a la biblioteca de acá.
Ah, sí. Por ahí sale ahorita Isabel corriendo con la escoba. Perdón, no. Entonces, No, me refería al banco, profe. entonces tenemos acá, miren, grande biblioteca, Recuerde que mesas. estamos grabando, ¿Cómo? recuerde Tenemos, que estamos grabando. Se le no, escucha entrecortado. sí, se escucha entrecortado. Escriban el chat, escriban el chat. Si es algo que no tiene nada que ver con la clase, no lo escriba, que está quedando grabado. Entonces, podemos Ouch. ver estas proposiciones arquitectónicas que salen acá, ¿cierto? Podemos verlas bastante bien en manera interesante. Bueno, aquí tenemos siempre ¿Eso la también es biblioteca. la biblioteca? Sí, claro, mira, es impresionante esta biblioteca. Miren, Hermoso. Uy. inmensa. Arquitectura ferrovítrea. El hierro se aplicó con profusión en la construcción de puentes. Puente de Brooklyn en Nueva York, en estaciones de ferrocarril, estación de Atocha, en Madrid es la estación principal de trenes, en galerías comerciales, Galería Víctor Manuel en Milán, eso también ahorita lo vemos, es muy interesante, en mercados y en los pabellones de las exposiciones universales, que se hacían para exaltar las conquistas de la industria. En estas exposiciones universales se buscaba la funcionalidad y se aplicaron a gran escala elementos prefabricados y de formas modulares. En 1851, Joseph Paxton ganó el concurso para la exposición de Londres con su Palacio de Cristal. La idea formal que procedía de los invernaderos consistía en un espacio único y diáfano, 70.000 metros cuadrados, eso es mucho espacio, construido con elementos prefabricados y demostrables, que será el prototipo de otros palacios similares como el del Retiro. El Retiro es en Madrid, es un palacio de cristal que hay muy grande, muy bonito. 70.000 metros cuadrados es aproximadamente un pabellón de los de Corferias, ¿de acuerdo? Aquí tenemos Palacio de Cristal de Joseph Paxton, mírenlo, tipo invernadero, podemos ver, ¿cierto? Esto ya en esa época pues nos daba esa sensación de esa aplicación industrializada dentro de la arquitectura. Entonces ya se hacían, era El techo es de cristal. el techo de cristal, sí. Realizado para ser sede de la Exposición Universal de Londres de 1851, la primera de las muchas ferias mundiales consagradas a mostrar el esplendor del progreso industrial. La originalidad de la obra radica en estar totalmente realizada en hierro y vidrio, y en la fabricación en serie de sus elementos montantes, vigas de hierro y planchas de vidrio. La prefabricación permitió que la edificación se redujese, sí, es genial, redujese a un simple montaje y que este se concluyese en 6 meses. O sea, realmente algo que para la maquinaria y los medios de la época se podría demorar hasta 10 años, con la industrialización lograron hacer una cosa impresionante. Miren acá. Aquí hay solo dibujos porque creo que este se destruyó en un terremoto ¿En dónde es que es eso? en París. Sí, este se destruyó en un terremoto, porque pues era todo de metal, no tenía unos fundamentos, unas bases realmente gruesas, y lo dejó caer, se cayó y se fue. Esto era gigante, era un pabellón gigante, si ven todas las imágenes, súper bonito, miren acá. El edificio O tenía sea, una así longitud, era. sí, 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 el edificio tenía una longitud de 1851 pies. Para recordar el año de la exposición, estaba construido por una nave central más elevada y de gran y grande que las cuatro laterales, y un transepto aún más alto para poder albergar árboles. O sea, dentro le tenían árboles para que subieran harto. En el piso superior se alimentaban 4 hileras de galerías comunicadas entre sí transversalmente. El transepto se cubría con una gran bóveda de cañón, y el resto del edificio parecía arquitrabado, aunque era el resultado de la articulación de placas inclinadas que formaban una sucesión de pequeños tejados en dos vertientes. Entonces, veamos acá el cañón, ¿cierto? Y miren todos los elementos. Era súper interesante. El rendering 3D no es que haya quedado muy bonito, pero bueno. Mírenlo acá. En la fotografía no es lo mismo verlo en una imagen así que verlo en la vida real, ¿ven? Era impresionante, ¿no?
o sea, del tamaño de un Corferias, pero pues Corferias era un pabellón, ¿no? O sea, son pabellones, está dividido entre pabellones. El pabellón de los de Corferia hoy día es así de grande, como esto. Le falta esto aquí. Mirenlo acá. ¿Ven? Esto es un pabellón de Corferias, así de grandes son los de Corferias. Originalmente se encontraba en Hyde Park, pero en 1854 fue trasladado a una zona sur de Londres. Ah, no, mentiras, esto era en Londres, no en París, perdón. Conocida como Upper Norwood, donde permaneció hasta su destrucción por un incendio en 1936. Entonces me retracto de lo que dije antes de París, un terremoto. Sí. Porque o sea, estaba seguro que era para la primera exposición de París, la exposición mundial, pero pues estaba en Londres. Estaba confundido con el otro Palacio de Cristal que hay en París. Bueno, con un incendio, mírenlo acá incendiándose, lástima. El paso definitivo se dio en la Exposición Universal de París. Miren, de 1889. Esta exposición contenía dos de las construcciones claves del siglo XIX, la Galería de Máquinas, que fue desmontada al terminar la muestra, y la Torre Eiffel, construida por el ingeniero Gustave Eiffel. Esta obra es un monumento al progreso y un símbolo de la clase social burguesa que había derribado a la monarquía del antiguo régimen. Mide 300 metros de altura y está construida con piezas prefabricadas de hierro laminado. Su base son 4 grandes arcadas, sobre ellas 4 pilonos separados, que en la parte superior se une con un poderoso impulso ascendente. Se remata con una flecha que recuerda el arte gótico. Es una construcción por cuyas estructuras caladas atraviesa la luz y el viento, por lo que parece carecer de masa y de volumen. Su intencionalidad es la de hacer evidente los elementos de su propia estructura. Cabe mencionar que en este periodo también fue cuando los franceses construyeron un monumento grande que hay en Estados Unidos, muy gigante, y se lo enviaron a Estados Unidos en cajitas muy grandes, en piezas, y luego ellos la armaron allá. ¿Qué monumento sería este? Ninguno lo sabe. Es la Estatua de la Libertad. La Estatua de la Libertad atravesó todo el Atlántico en barcos y fue un aporte de los franceses a los estadounidenses, propio porque los estadounidenses habían adoptado la Carta de los Derechos Humanos proveniente de Francia. Y bueno, más adelante veremos eso, pero pues que sepan que la Estatua de la Libertad atravesó todo el Atlántico en partes y nadie Profe, fue. pero los derechos humanos no vienen de Francia, ¿no? Como que no. No acabamos de leer Sí. eso. O sea, claro, en la Revolución Francesa nace la Carta de los Derechos Humanos, Jonathan. Sí, en Sí, 1800, señor, en y los Estados Unidos sucesivamente lo que hacen es adoptarla más adelante. Y la adoptan, pero no se dan cuenta que tienen más de la mitad de la población de trabajadores que eran esclavos africanos. Entonces por eso es que tienen que empezar a hacer la liberación de los esclavos, ¿no? Y propio cuando empiezan las guerras es cuando los proponen de ser liberados para que vayan a la guerra. Aquí tenemos la Torre Eiffel, como la hablábamos antes. Esta torre fue realizada por Gustave Eiffel para la Exposición Universal. Gustave Eiffel realmente no es francés, Gustave Eiffel es húngaro. Para la Exposición Universal de París de 1889, desde su proyecto fue aceptado, recibió todo tipo de críticas y comentarios adversos. Algunos que se decían especialistas se dedicaron a demostrar que era matemáticamente imposible realizar una torre tan esbelta y llegaron a fijar como límite de altura los 228 metros, a partir de los cuales se aseguraban que se vendría abajo la torre. La torre alcanzó 300 metros de altura y con su esbeltez intentaba rivalizar con las más prestigiosas construcciones del pasado. Ya desde el inicio de las obras no faltaron especialistas y matemáticos empeñados en demostrar su seguro derrumbamiento cuando se alcanzaran los 228 metros de altura, y hoy en día sigue en pie. Esto acá arriba, aquí uno sube aquí, hay un sistema creo que también de ascensor acá, y hay un ascensor, creo que hay dos, o hay uno que aquí uno sube por acá con unos, o también con escaleras, y luego hasta acá hay una vista panorámica muy bonita, y no todo el público tiene permitido, pero sí gran parte por tandas van subiendo aquí por un ascensor.
y llegan hasta acá arriba, y acá arriba no me acuerdo qué es lo que hay. Creo que es una cosa de muestras, de cosas así, de recuerdos y gadgets y cosas así. Bueno chicos, vamos a estar aquí, llevamos 1 hora y media. Les voy a poner el video que les tengo preparados, que dura 14 minutos, que habla propio sobre esta evolución. De acuerdo, aquí tenemos todavía, aquí tenemos bastante para ver, pero es urbanismo y es bastante importante para poder hacer un énfasis, porque pues estamos teniendo una expresión del arte dentro del urbanismo, ¿de acuerdo? Nos falta todavía, aquí tenemos, estamos en la página 64, nos falta todavía bastante por mirar. O sea, tenemos la Torre Eiffel, tenemos todo este urbanismo para llegar a cosas más adelante muy interesantes, ¿de acuerdo? Entonces estamos en la 64. Después de esto pues continuamos con nuestro temario acá que teníamos, ¿de acuerdo? Y vamos a ver un poco el Art Nouveau, un poco de elementos sobre la arquitectura. Bueno, tenemos bastante que mirar. Tenemos nuestra pintura del siglo XIX, ¿de acuerdo? Para poder hacer un énfasis bien interesante. Tenemos nuestra escultura del siglo XIX, ok, para así poder terminar con nuestro siglo XIX, inicios del siglo XIX, y lanzarnos en profundidad sobre nuestras corrientes artísticas de las vanguardias de la primera parte del siglo XIX, ok. Y, o sea, terminamos siglo XVIII, siglo XIX, la parte antes del siglo XX, la primera mitad del siglo XIX, vamos hacia el siglo XX, ¿de acuerdo? Iniciamos con el siglo XX y ya tenemos ya vimos más o menos en profundidad nuestras corrientes de vanguardia artísticas. Vemos algún material video que tenemos bastante interesante, y sucesivamente así cerramos el segundo corte y tenemos el tercer corte con, a partir de la segunda mitad del siglo XX para llegar hasta el final del siglo XX, el siglo XXI, no solo con estos elementos de arte, con estas corrientes, sino con otras tantas que les tengo preparados, con tanto material, de acuerdo, para llegar ya hasta el punto en el tercer corte y verlas en el tercer corte bien en profundidad, de acuerdo. Entonces vamos a poner nuestro videito. La época del modernismo se sitúa a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, cuando los efectos de la revolución industrial ya se notaban en toda Europa. Influyó tanto en las artes decorativas como en la literatura, la música, orfebrería, entre otras muchas artes y ciencias. Fue un fenómeno principalmente urbano y burgués. Aún así, busca separarse de la burguesía y su materialismo, por medio de un arte refinado y estilizado. Es un estilo más decorativo que estructural. Su objetivo era descubrir una forma de hacer Profe, ¿el video artículos no tiene sonido? valiosamente artísticos y ¿No les está volviendo la llegando el sonido? artesanía. No, a mí no. Ay, ay, ay. Esperen un momento, a ver cómo hago para hacerles llegar el sonido. Un segundito. A ver si me llega desde acá. Sin renunciar a la creatividad. El Esperen un mote principal. momentico. Esperen un momentito. Entonces, denme un segundo. A ver, trato aquí de cambiar los altavoces. Voy a bajarle un momento el micrófono para poder poner el audio. Un momento, a ver si... La época del modernismo se sitúa a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, cuando los efectos. Esperen un segundo porque... A ver...
efectos de la revolución industrial ya se notaban en toda Europa. Influyó tanto en la... Bueno, vamos a hacer para que cada uno lo pueda ver con calma. Lo voy a subir también a Google Drive, ¿de acuerdo? En esta manera pues lo pueden ver con calma, lo analizamos y la próxima clase seguimos. Y la próxima clase ya les pongo en la plataforma una tareita para realizar, ¿de acuerdo? Entonces, en esta manera pues podemos... Un segundito. Okay. En esta manera pues podemos analizar todos los aspectos principales, ¿de acuerdo? Y luego podemos realizar un trabajo bastante específico sobre este periodo. ¿Listo? Yo creo que ya podemos dejar por hoy, llevamos horita y media de clase. Podemos dejar por ahí hasta acá para que no quede tan pesado, que ya también empieza a ser como horita de almuerzo. Y continuamos la próxima clase, ¿de acuerdo? Yo les voy a ir dejando material, entonces estén pendientes cuando les mande por el grupo, pues para que entren a la plataforma del aula virtual y puedan empezar a realizar las actividades, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué tal les pareció? Bien, profe. Interesante la evolución que ha tenido todo el tema urbano, ¿cierto? Por medio de la revolución industrial. Y luego cuando veamos cómo se representa esto a través del arte, pues será también bastante interesante. Bueno, chicos y chicas, o chicas y chicos, hasta aquí llegamos hoy. Espero que les haya gustado. Para los que tuvieron una conexión un poquito lenta y con problemas, lo monto ahorita mismo en YouTube para que puedan ver el video sin ningún problema, ¿de acuerdo? Recuerden que Bueno, profe. esos videos los pueden descargar si buscan una aplicación en YouTube que se llama YouTube. No, esto, SnapTube, También, por ahí. también pueden con SnapTube, la que sea así, y pueden descargar los videos, ¿de acuerdo? Sin ningún problema, y los pueden ver para que no tengan que verlos online o algo si tienen una conexión muy lenta. ¿De acuerdo, chicos? Bueno, pues sin más preámbulo, les deseo una feliz tarde y nada, nos estamos comunicando, ¿de acuerdo? Gracias a ustedes, gracias a ti, Jaisuli, gracias a Laura, gracias a Melissa, a Alejandra, a Jonathan, y bueno, nada más. Gracias. Bueno, Bueno, profe. bueno chicos, que estén muy bien, que tengan buen almuerzo. Bueno, bueno, chao, Gracias. profe. Chao a todos, chao.